Buenos días, estudiantes. Bien, buenos días. En esta semana 9 vamos a estudiar ahora los fluidos en equilibrio, en reposo, llamado también hidrostática, ¿no? Voy a compartir mi pantalla, como de costumbre, para comenzar, ¿no? Bien, entonces, el tema de la semana 9 en física es hidrostática, que significa el estudio del equilibrio de fuerzas en los fluidos, o también el estudio de los fluidos en reposo, ¿no? Eso significa hidrostática. Los temas que vamos a tratar, ¿no?, son los siguientes. Primero vamos a estudiar la presión hidrostática, o sea, la presión de un fluido en equilibrio. Por ejemplo, ejemplos típicos son tubos, así en forma que contienen un líquido, pueden contener también gas, ¿no? Y en estos tubos el fluido alcanza el equilibrio cuando cesa el movimiento. Por ejemplo, en el fluido que ven ahí, eh, inicialmente está moviéndose, ¿no? Ya, pero va a haber un momento en que van a quedar en reposo, o sea, se va a cumplir la igualdad de las presiones en ambos ramas, en ambos lados del tubo, ¿no? Como pueden ver, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean que se cumple la igualdad, o sea, las presiones son iguales, entonces se dice que el fluido está en equilibrio, ¿no? Esa es una situación que vamos a estudiar, ¿no?, al comienzo, ahorita, ¿no? Después de ello vamos a estudiar un principio de bastante aplicación, llamado principio de Pascal. Un ejemplo de principio de Pascal es la siguiente, ¿no? Por ejemplo, si usted tiene una jeringa y conectada a una esfera con huecos, ¿no? Cualquier presión que ustedes apliquen, adicional a la que hay, por supuesto, esa presión siempre se va a manifestar a través de todos los huecos con la misma intensidad, ¿no? O sea, si hay líquido que se inocula a la esfera, entonces la presión con que se ejerce el líquido sale por cada agujero de la esfera, ¿no? Eso es en esencia el principio de Pascal, ¿no?, que vamos a estudiar. Otro principio que vamos a estudiar es el principio de Arquímedes, ¿no? Todo cuerpo sumergido en un fluido siempre experimenta una fuerza resultante hacia arriba llamada empuje o fuerza de flotación también se llama, que es igual al peso del fluido que desplaza. Por ejemplo, ahí a la derecha hay una báscula donde se puede medir el peso y una vasija donde se desaloja se desaloja una parte de fluido. Entonces, el peso de esa cantidad de fluido que se desplaza es igual al empuje experimentado o el empuje recibido o la fuerza de flotación que experimenta el cuerpo. Entonces, ese es el otro tema que vamos a estudiar. Pero todavía hay otros, ¿no?, se han agregado más. Estos eran los tres temas nada más, pero ahora se han agregado hasta hace un año atrás, un año y medio atrás. Ahora hay otros temas que se agregan, que son los siguientes, ¿no?
Vamos a estudiar también la tensión superficial. Miren, los insectos pueden caminar sobre la superficie de un líquido, cualquier insecto, zancudo, cierto tipo de arañas, ¿no? Pueden caminar y no se hunden, no se hunden. Eso se debe a que en la superficie de un líquido, la superficie de un líquido, por ejemplo, ahí en la imagen, se comporta como una membrana elástica, ¿no? Una membrana elástica. Y produce esa fuerza, esa resistencia, ¿no?, de ciertos objetos al hundimiento, ¿no? Eso se llama tensión superficial, ¿no? Entonces, en la superficie de un líquido hay una siempre tensión superficial. No es que eh, cualquier objeto se hunda, no, no. Así, hay una tensión superficial. Lo que pasa es que a veces se desprecia, pero en el caso que ven ahí un insecto puede caminar libremente sobre una superficie. Otro tema relacionado con la tensión superficial se llama capilaridad o acción capilar, ¿no? Se manifiesta en los tubos, por ejemplo, en las plantas, en los capilares de las plantas, el mismo cabello que tenemos, ¿no? La savia en las plantas, por ejemplo, ¿no? O un tubo cualquiera, ¿no? Introducido, por ejemplo, abierto, por supuesto, ¿no? Sumergido en un líquido, por ejemplo. ¿Qué pasa en esos casos? Se ve que o bien el líquido asciende o a veces desciende, ¿no? Ese es un fenómeno llamado capilaridad relacionado con la tensión superficial y es el penúltimo tema que vamos a estudiar, ¿no? Y el último es este, ¿no? Viscosidad. Cada líquido, por ejemplo, siempre presenta una resistencia diferente, ¿no? No todos los líquidos presentan la misma resistencia al movimiento. Por ejemplo, la bola ahí cae por acción de la gravedad, pero como los líquidos son diferentes, hay líquidos que presentan más resistencia. Por ejemplo, si fuera aceite, presenta más resistencia que el agua. Si fuera glicerina, presenta más resistencia y va retardando la velocidad, ¿eh? Inicial puede ser acelerado y después va volviéndose ya menor hasta inclusive volverse constante la velocidad. Eso se llama entonces viscosidad, ¿ya? Viscosidad. Entonces, esto es lo que vamos a estudiar. Voy a activar la pizarra para comenzar a estudiar, ¿no? Ahora sí, veamos el primer tema, o mejor dicho, debemos partir de conceptos básicos, ¿no? Debemos partir de conceptos básicos, como es de costumbre, para poder desarrollar los temas, ¿no? Los conceptos básicos son los siguientes para desarrollar este tema. Primer concepto es el de fluido en reposo. ¿Qué se entiende por fluido en reposo? Se entiende cualquier sustancia líquida o gaseosa, o sea, cualquier líquido o gas en estado de equilibrio tiene siempre la particularidad de adoptar la forma del recipiente que lo contiene. En cambio, un sólido, por ejemplo, un cubo de hielo, ustedes lo ponen en un vaso y no adopta la forma del vaso. En cambio, un líquido en una botella, en un vaso, adopta la forma del vaso. Un gas también dentro de un balón adopta la forma del balón. Es una propiedad de los líquidos y los gases. Se llama fluido. Además, cuando está en equilibrio, ejerce fuerzas perpendiculares sobre las paredes del recipiente que lo contiene. Por ejemplo, ahí tienen dos recipientes conectados, ¿no? O interconectados. Tienen un líquido, ¿no? Como pueden ver, cuando está en equilibrio, por supuesto, se nota clarito que se llena, está en equilibrio, que adoptan, miren, va adoptando la forma de los recipientes, ya sea rectos, inclinados, ¿no? Ahora, cuando está en equilibrio, por supuesto, siempre ocurre que las fuerzas que ejerce líquidos o el fluido sobre las paredes del recipiente que lo contiene, como pueden ver, son perpendiculares, ¿no? O sea, son las fuerzas normales que ya hemos venido estudiando desde la semana 5, ¿eh? Ejerce fuerzas perpendiculares, o sea, normales. Todas estas flechitas indican las normales en cada punto del recipiente. Eso es cuando está en equilibrio, en reposo, así como lo están viendo en estos momentos, ¿no? Al fluido, ¿no? ¿Ya? Entonces, así tiene que entenderse un fluido en reposo. En general, un fluido es cualquier sustancia líquida o gaseosa que tiene esa propiedad, vuelvo a repetir, de adoptar la forma del recipiente que lo contiene. Y con estado de equilibrio, las fuerzas son perpendiculares, o sea, normales. Pero, ¿qué pasa si el fluido está en movimiento? Que no vamos a estudiar fluidos en movimiento.
entonces ya no se cumple el hecho de que las fuerzas sean perpendiculares, o sea, normales al recipiente, ya no se cumple eso. Pero eso no es el tema que vamos a estudiar. Así que continuemos con el siguiente concepto básico, es el de presión. P mayúsculo va a denotar la presión. La presión es una cantidad escalar en realidad, no es un vector, ¿eh? Que indica la magnitud de una fuerza perpendicular, ¿no?, que actúa en la unidad de área. Por ejemplo, ¿cómo se define de manera exacta? Así, ¿no? La magnitud de la fuerza perpendicular por unidad de área. Esto que está escrito acá es la forma exacta de lo que está escrito en palabras arriba, ¿no? Ya, entonces, esta es la definición de presión, ¿no? O en otras palabras, la definición con la cual se puede calcular, ¿no?, evaluar la presión. Hay que conocer la fuerza perpendicular a la superficie y dividirlo entre el área y la superficie. Toda presión entonces se debe a una fuerza, está claro ahí, ¿no? Toda presión se debe a una fuerza, ¿no? Por ejemplo, si la fuerza tuviera una dirección cualquiera, por ejemplo, cuando uno escribe, ejerce presión sobre el papel, ¿no? Pero la fuerza que uno aplica y que actúa sobre el papel cuando escribe no necesariamente es perpendicular, ¿no? O sea, tiene una inclinación, ¿ve?, con la vertical, que es teta, ¿no? Este ángulo teta, ¿eh? Entonces, para determinar la presión, lo que hay que hacer es tomar la componente perpendicular, es decir, hay que descomponer esta fuerza en dos componentes, ¿no? Una paralela al área y otra perpendicular. Y es esta componente perpendicular, o sea, F coseno de teta, la que ejerce presión en realidad, ¿no? Y se escribe entonces, usando la definición de arriba, F coseno de teta sobre A, ¿no? Ahora, también puede ocurrir, por supuesto, que uno ejerce una presión perpendicular, no, perdón, una fuerza perpendicular a la superficie. Por ejemplo, cuando uno clava un clavo, o sea, cuando uno introduce un clavo, la fuerza es perpendicular, ¿no? Entonces, si ese es el caso, entonces simplemente se reemplaza la fuerza, ¿no? Se reemplaza la fuerza. Entonces, el concepto de presión en fluido es muy útil, ¿ya? Es más útil que el de fuerza que vimos en dinámica, en estática, etcétera, ¿no? Así que, a partir de acá, van a tener ustedes en cuenta esto, que la presión se debe la fuerza se debe describir, conviene escribirla, en muchos casos, por no decir en todos, como el producto de la presión por el área, ¿ya? Esto van a tenerlo en cuenta, ¿ya? Porque la presión es un concepto más útil, así que la fuerza se debe escribir como presión por área, ¿ya? Ya, ese es el segundo concepto básico, ¿no?, que hay que tener en cuenta para desarrollar este tema. Y un tercero es el siguiente, ¿no? Un tercero es el siguiente. Mire, es el de densidad de masa. Se denota con la letra griega ρ, esa letra que aparece P medio echada, es la R del alfabeto griego, ¿ya? Rho se llama, ¿ya? Rho. Ya, ¿qué significa densidad? La densidad es un número, indica la masa de un objeto material en la unidad de volumen, ¿no? Se escribe de forma exacta, por supuesto, así, no, masa sobre volumen. O utilizando notaciones, M sobre B, y ya saben, la unidad, kilogramos por metro cúbico en el sistema internacional. Ya, a mayor masa y un volumen fijo, si el volumen es fijo, mayor masa, mayor densidad, menor masa, menor densidad. Por el contrario, si la masa es fija, constante, a mayor volumen, menor densidad. Y cuanto menor sea el volumen, mayor es la densidad. Ejemplo de esto tienen acá, ¿eh? Por ejemplo, tenemos 4 cubos arriba, ¿no? Acá arriba. Uno de plomo, un recipiente con agua, un cubo de agua, ¿no?, corcho, aire. Y vamos a suponer que la masa del plomo sea mayor que la del agua mayor que la del corcho, el corcho mayor que la del aire. Masa diferente, pero volúmenes iguales. Entonces la pregunta es, ¿cuál tiene mayor densidad? El que tenga mayor masa. Bien, el plomo, porque el volumen es fijo.
O sea, es directamente proporcional a la masa, la densidad. Ahora, por el contrario, abajo, miren, las masas son iguales, ¿no? Pero los volúmenes son diferentes. Por ejemplo, el volumen del plomo ahora es menor que el del mármol, el mármol es menor que la madera, de la madera es menor que el corcho. ¿Sí? A menor volumen, miren, ojo, menor volumen es el del plomo, y miren la fórmula acá a la izquierda, la masa es la misma, menor volumen, mayor densidad, o sea, el plomo, mayor densidad. Y a mayor volumen, ¿quién es el que tiene mayor volumen? El corcho, ¿no? El corcho es el que más volumen tiene. Corcho, que está a la derecha acá. La misma masa. Entonces, el mayor B aquí en esta fórmula, que está a la izquierda, es el que tendrá entonces menor densidad. El que tenga mayor volumen, como el corcho, será el que tenga menor densidad, ¿no? Ese es el concepto básico de densidad. Pero esto no solo se reduce a sólidos, ¿no? También a todo, ¿no? No solo sólidos, líquidos y gases. El concepto de densidad. Aquí también el concepto de densidad es más útil que el de masa ya, ¿no? Es más útil que el de masa. Entonces, de aquí en adelante, ustedes van a tener en mente esto. Miren, la masa siempre hay que escribirla en función de la densidad, ¿ya? Ustedes se van a dar cuenta ahorita nomás que siempre le van a dar datos de la densidad por lo común, ¿no? Por lo común. Así que la masa siempre traten de escribirla, a menos que no sea necesario, ¿no? Como la densidad por el volumen, ¿no? Densidad por el... ¿ya? Así van a escribir entonces la masa, ¿no? En la mayoría de casos, por supuesto. En la mayoría de casos. Bien, con estos tres conceptos básicos ya podemos empezar a desarrollar este tema de hidrostática, ¿no? Ojo, si bien es cierto, algunos autores en los libros hablan hidrostática, lo identifican como fluidos en reposo, correcto, pero no olvidar que equilibrio no solamente significa reposo, también movimiento de traslación uniforme, o sea, movimiento rectilíneo uniforme, ¿eh? ¿Ya? Movimiento rectilíneo uniforme. Así que un líquido, por ejemplo, puede tener movimiento de traslación uniforme, ¿no? Y también podemos decir que tiene equilibrio. O puede tener movimiento lento, como velocidad constante o rapidez constante, y podemos aproximarlo como si tuvieran equilibrio, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces empecemos con el primer tema, que es la presión hidrostática, que no es otra cosa que la presión expresada en función de la profundidad, ¿no? En una ecuación. ¿De dónde resulta esa ecuación? De la primera condición de equilibrio, cuando se aplica un fluido en reposo. Por ejemplo, si tenemos un vaso cilíndrico con agua, por ejemplo, y el agua está en reposo, su superficie es horizontal, como pueden ver acá. La superficie es horizontal. Entonces está en reposo. Entonces, ¿qué fuerzas actúan? Por ejemplo, como mi sistema, mi cuerpo que voy a estudiar es el agua, el líquido, no es el vaso sólido ni el piso, no, sino solamente el fluido, en este caso el agua o líquido, ¿no? Entonces las fuerzas que actúan sobre el agua son las siguientes, miren, las normales, por ejemplo, que ejercen las paredes laterales, como los que estoy indicando ahorita, esas son fuerzas normales, y también el suelo, ¿no? La superficie horizontal ejerce fuerzas normales, ¿no? ¿No? Todas ellas son fuerzas normales, como en el F, bueno. Además de ello, hay otra fuerza, como pueden ver acá a la derecha, ¿no? Que como si es aire, está abierto, y acá es aire, acá arriba es aire, y está abierto. Hay otra fuerza que es la fuerza debido al aire, ya. O sea, el aire ejerce una presión llamada presión atmosférica, y acá hay otra fuerza, ¿no? Debido al aire, o sea, que es presión por área, ¿no? Fuerza debido al aire, el cero, vamos a llamarle, que es la presión debido al aire, que se llama también presión atmosférica, la presión debido al aire,
Y aquí esto está abierto la atmósfera, ¿no? El vaso, por el área. El área, por supuesto, acá el área vamos a considerarla, podemos considerar esta área de la base, por ejemplo. O también, imaginariamente podemos aislar un bloque de líquido, como pueden ver acá a la derecha, ¿no? Ustedes pueden analizar a cualquier volumen que quieran, ¿no? El equilibrio, ¿no? De fuerza, ya sea todo el líquido que está ahí, cuya área y la base es el área del cilindro, o también pueden imaginariamente extraer un volumen como el que ven acá a la derecha, ¿no? ¿Ven? Un volumen. Y también actúan fuerzas ahí, todas se equilibran, ¿no? La suma de las fuerzas hacia arriba, que es una sola, P por A, que es la fuerza que ejerce la base recipiente sobre este volumen, es igual a la suma de la fuerza hacia abajo, que es el peso de ese volumen que se ha aislado de líquido, más la presión, la fuerza debido al aire, ¿no? La fuerza debido al aire, que es la presión atmosférica por el área, ¿no? Esta área, esta área puede ser la de un volumen, o también todo el volumen puede considerarse que está contenido ahí, y el área es la de la base del cilindro, ¿no? Cualquiera que sea el caso, cuando sumen las fuerzas y lo igualan a cero y despejen la presión en el fondo, abajo, en el fondo, te va a salir esta. Vamos a llegar a esta ecuación llamada ecuación presión-profundidad. Esta ecuación nos dice que la presión varía linealmente con la profundidad, ¿eh? Es decir, a mayor H, mayor profundidad, mayor es la presión que experimenta un cuerpo, porque hay que sumarle la presión atmosférica y la presión debido al peso. Este término que está acá a la derecha, en esta ecuación, esto que estoy resaltando, es la presión debido al peso de líquido o fluido que hay encima del punto donde uno está calculando la presión. Por ejemplo, si es en el fondo, la presión que estoy calculando, el peso debido al volumen de líquido que hay encima está dado por este producto, densidad, gravedad, altura. Es la presión, entonces, este segundo término, debido al peso del fluido que hay encima. Y a eso, si es que está abierto a la atmósfera, entonces hay que sumarle la presión de la atmósfera, presión atmosférica. ¿Ya? Y eso también se llama presión absoluta o presión hidrostática, vuelvo a repetir. Presión absoluta o presión hidrostática. También se le llama así. Y entonces aquí Rho es la densidad, ¿no? Por supuesto, del líquido. Ya saben, P sub la presión atmosférica, G es la aceleración de la gravedad. Entonces, a mayor profundidad que uno se sumerja, por ejemplo, en una piscina, mayor va a ser la presión que experimenta, o en el mar, ¿no? Mayor va a ser la presión que varía linealmente, aumenta linealmente con la profundidad la presión. Bien, entonces esa es la ecuación de presión en función de la profundidad, que hay que tener en cuenta. Algunas observaciones antes de pasar a los ejercicios. A ver, vamos a la siguiente página. Algunas observaciones. A ver, en un recipiente abierto y a nivel del mar, la presión, como nosotros que vivimos casi a nivel del mar, la presión debido a la fuerza del aire o debido a la columna imaginaria de aire que podemos imaginar encima de nosotros, la presión que ejerce la columna de aire, o sea, el peso del aire que hay encima de nosotros, se llama presión atmosférica y su valor es este, miren, 10 a la 5 newton por metro cuadrado. También se llama pascal a esta cantidad newton por metro cuadrado. Y en las unidades antiguas esto equivale a una atmósfera, ¿no? Una atmósfera. O sea, nosotros que vivimos a nivel del mar experimentamos la mayor presión, pero los que viven a 1000, 2000, 3000, 4000 metros de altura sobre el nivel del mar experimentan menos presión debido a la atmósfera, debido al aire. Otra observación es la que cuando uno resta en la ecuación anterior, ¿no? La presión hidrostática, presión absoluta, uno resta la presión absoluta, le resta la presión atmosférica, ¿qué va a ocurrir? Va a obtener la presión debido solamente al peso del fluido que hay encima, ¿no? Es decir, cuando uno resta la presión P absoluta menos la presión atmosférica, o sea, es sub cero,
La presión que uno obtiene es la presión debido solo al peso del fluido, que no es el aire, por supuesto. Y se llama presión manométrica. Se puede denotar con una rayita arriba, presión manométrica. Esta palabra manométrica se debe a uno de los primeros medidores de la presión, ¿no?, de un fluido, que es el manómetro. Antiguamente en los libros antiguos se llamaba barométrica. El barómetro es más antiguo todavía que el manómetro. Por eso en los libros antiguos también se le llama barométrica esto. Porque esos instrumentos, como el manómetro, el barómetro, se diseñaron de acuerdo a estas ecuaciones, ¿no?, ya sea presión absoluta o presión, ¿no?, manométrica, o presión debido al peso de un fluido, ¿no? Esas fueron las recetas, esas ecuaciones para diseñar esos instrumentos que por historia son los primeros, ¿no?, los primigenios, como se dice, ¿no?, en la medición de la presión. Actualmente existe una gran variedad, ¿no?, de instrumentos mecánicos y ahora electrónicos inclusive. Pero en lo que se refiere a mecánicos es una gran variedad. En lo que respecta a los mecánicos, una gran variedad. Pero los primeros, ya saben, como le dije, fueron el barómetro en mediados del siglo XVII y también a mediados del siglo XIX el manómetro, ¿no? Por eso esa palabra, presión manométrica, presión barométrica en algunos libros, ¿no? Podemos ver algunos, qué cosa es un manómetro, por ejemplo. Un manómetro es un tubo en forma de U que puede estar abierto en una rama o cerrado, ¿no? Si está abierto, puede medir, se le puede conectar a este dispositivo un recipiente cuya presión uno quiere, un fluido, ¿no?, en un recipiente cuya presión queremos determinar, por ejemplo, un gas, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que esperar que llegue al equilibrio el mercurio. Comúnmente es mercurio, ¿no?, lo que hay acá en el tubo en forma de U, ¿no? Debemos esperar que se estabilice el mercurio, así como en un termómetro, ¿no?, de manera que se observe una diferencia de nivel, y en esa circunstancia, en ese estado, recién uno puede decir que puede medir la presión. Y se iguala la presión acá, en el lado donde está el gas, cuya presión se quiere determinar, aquí en esta línea que está acá inferior, ¿no?, línea horizontal inferior, es igual a la presión del gas en el lado izquierdo, con la presión no solo debido al aire, porque entra aire, está abierto, ¿no?, acá en el lado derecho está abierto, más la presión debido a esa columna de mercurio H. Entonces, cuando se iguala eso, se obtiene, ven, como pueden ver abajo, la presión del gas, ¿ves?, que es P. También puede que el manómetro esté cerrado, ¿eh?, o sea, en el lado, en la rama derecha, miren, ahora está cerrado acá, ¿ven?, está al vacío, ¿no?, o sea, no hay aire, acá, ¿ven?, no hay aire acá, no hay aire, presión atmosférica cero. También el mismo principio, se espera pues que se estabilice el mercurio, y cuando ya ocurre eso, ya uno va a leer una altura a la cual se crea ese desnivel de mercurio, y otra vez igualan las presiones, ya sea en el lado izquierdo, donde quiere determinar la presión del gas, con el lado derecho, que es la presión debido ahora solo al mercurio, ¿no?, al peso del mercurio, porque no hay aire. Y esa igualdad, como puedes, miden la presión en un manómetro de tubo cerrado. Pero el barómetro, que es el más antiguo, ¿no?, es más simple todavía, miren. Consiste en una vasija que contiene un líquido que es mercurio en realidad, ¿no?, por lo común, pero originalmente no fue mercurio, ¿eh?, fue agua, ¿no? El agua alcanzaba, cuando subía, ascendía por el tubo que se introducía o se sumergía, llegaba hasta más de 10 metros, 10 metros 30, y se estabilizaba ahí, ¿no?, el agua que ascendía, ¿no? De 10 metros 30 es bastante, ¿no? Después se usó mercurio, y ya mercurio mucho menos, 760 milímetros nada más, miren. Si fuera mercurio, asciende. Es más práctico, ¿no? Ya, entonces es un tubo que se invierte y se sumerge en una vasija con mercurio, por lo común, ¿no? Agua no, porque no es muy práctico. Y se va a observar también un ascenso por el tubo del líquidos de mercurio, pero se va a estabilizar, ¿eh?, va a llegar un momento que ya no asciende más.
En esas circunstancias, en ese estado, recién uno puede decir la presión que ejerce esa columna H de mercurio aquí a nivel de la vasija, de la superficie del líquido en la vasija, es igual a la presión que ejerce el aire que está acá a la derecha, esta flecha, ¿ven? Que está acá a la derecha, sobre la vasija. Entonces, está claro que este instrumento se utiliza para medir la presión atmosférica, o al menos históricamente se utilizó para medir la presión atmosférica. Y precisamente a partir de acá se midió pues 10 a la 5, ¿no? Pascales, ¿no? Una atmósfera, ¿no? Una atmósfera. En ese entonces, los instrumentos clásicos de medición de la presión. Ahora sí, vamos a bloque de ejercicios. Vamos a bloque de ejercicios para ver, ilustrar estos temas. Veamos un primer problema. Dice, la presión que ejercen los fluidos sobre un cuerpo sumergido varía linealmente con la profundidad. Eso lo acabo de explicar. Un buzo, dice, de 80 kilogramos, desciende en el mar hasta una profundidad de 20 metros, bastante, ¿no? 25 metros creo que es lo máximo que puede soportar un buzo, porque si no ya corre peligro. La presión es muy alta ya, ¿no? Indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Veamos lo que narra el enunciado. Aire, agua, no es el mar, ¿no? Una profundidad H y un buzo, ¿no? Sumergido a esa profundidad, ¿eh? Le están pidiendo que contesten proposiciones, ¿no? Están pidiendo que contesten proposiciones. Primera proposición. La presión absoluta, dice, a esa profundidad, ¿no? H, es el triple de la presión atmosférica. La presión absoluta es el triple de la presión atmosférica. Veamos. Ya saben, la presión absoluta es presión atmosférica más la presión debido al peso del agua, en este caso que hay encima, ¿no? Del bus, a esa profundidad H. Reemplazamos la presión atmosférica que está acá, 10 a la 5, ahí está arriba, miren en los datos, ¿no? Acá, 10 a la 5. La densidad del agua se está considerando 1000, ¿no? Kilogramos por metro cúbico. La aceleración de la gravedad 10 y la profundidad 20. Ya está. Y esa operación es simple, miren. En el segundo término va a salir 2 por 10 a la 5, o sea, 3 por 10 a la 5. Pero 10 a la 5 es la presión atmosférica. Miren acá arriba. Miren acá arriba. 10 a la 5 es la presión atmosférica. Entonces, 3 por 10 a la 5 será 3 veces la presión atmosférica. O sea, a esa profundidad la presión entonces es el triple de la presión atmosférica. Le dije bastante, ¿no? Más abajo ya tienen que usar otros implementos, ¿no? Para poder sumergirse más, ¿no? Y a veces ya robó, ¿no? A mayor profundidad. Otra proposición. Este es verdadero, por supuesto. La presión manométrica es el doble, dice, de la presión atmosférica, la manométrica. La manométrica la acabamos de ver ahorita, con la rayita arriba, se debe al peso del agua que hay encima del buzo, de la persona, ¿no? Densidad del agua, ahí lo tienen bien claro, miren, ¿no? La aceleración de la gravedad G y H la profundidad. 1000 la densidad del agua, G 10 metros por segundo, 20 la profundidad, y ya está. Le va a salir 2 por 10 a la 5, pero acá nuevamente 10 a la 5, no olvidar que es el valor de la presión atmosférica a nivel del mar, ¿no? 10 a la 5. Entonces, el resultado es 2 veces la presión atmosférica a nivel del mar. Verdadero también es. ¿Eh? Verdad. Verdadero. Ya. Seguimos. Bueno, la tercera
ya es la negación del anterior, ¿no? No hay nada ahí que es la mitad, nos ha salido el doble. Lo correcto es el doble de la presión atmosférica, falso, pues, ¿no? Falso. No hay nada ahí que justificar, ya está justificado en la proposición anterior, que es el doble, no es la mitad, ¿no? Listo, entonces hemos visto un ejemplo de equilibrio de un fluido utilizando la ecuación presión en función de la profundidad, o sea, la ley de la presión hidrostática, también se le llama así, ¿no? Ley de la presión hidrostática. Bien, entonces ahora sí podemos pasar al siguiente ejercicio, ¿no? Ya saben, entonces la respuesta es verdadero, verdadero, falso, ¿no? Ya podemos pasar al siguiente ejercicio, ¿no? Pasemos entonces al siguiente ejercicio. Dos recipientes interconectados, dice, contienen mercurio en reposo cuando se coloca sobre el pistón un bloque, como muestra la figura. Ahí está la figura. Miren, en el lado izquierdo, acá, está cerrado, ¿ah? Este recipiente está cerrado. El lado derecho también, porque hay una tapa movible que se llama pistón o émbolo, ¿ya? Y encima hay una pesa, ¿no? Un bloque. Además de ello, la pesa y la tapa, que es llamado pistón también, experimentan la presión del aire, porque acá arriba hay aire, ¿no? En cambio, aquí en la rama del lado derecho, izquierdo, está cerrado, no entra aire acá. No entra aire. En cambio, acá sí el aire ejerce una fuerza sobre el bloque y sobre la tapa, o sea, el pistón o émbolo, ¿no? Ya, esa es la diferencia. Ya. Ya, el peso total del pistón y el bloque, ojo, pistón y bloque 200 newton, ya se está poniendo el peso total. El área transversal del pistón es 8 centímetros cuadrados y el desnivel entre el pistón, o sea, esta tapa de acá, ¿no? Y el punto X que está marcado acá en el lado izquierdo es H, 25 centímetros. Determine la presión en el punto X. Por supuesto, el líquido, el mercurio, está en reposo. Le dan la densidad de mercurio, ahí está ya, en kilogramos por metro cúbico. Ahí la pueden ver acá, como dato, 13,6 por 10 a la 3, ¿no? Entonces es la figura, ¿no?, del problema. Veamos la solución. Vamos a volver a poner la figura, pero ahora ya marcando el nivel donde vamos a equilibrar o vamos a igualar las presiones, o sea, porque están en equilibrio, en reposo y fluido. A un mismo nivel las presiones se deben igualar, ¿no? Eso es la condición para que un fluido esté en reposo, ¿ya?, o equilibrio, ¿no? O sea, en ese nivel X que ven ahí, miren, en ese nivel de esa línea horizontal discontinua, está no solo el X en el lado izquierdo, que es donde queremos determinar la presión, sino también hay un Y, ¿no? Un Y en el lado derecho. Entonces las presiones ahí tienen que ser iguales. Esa es la condición. Entonces, ahora, la presión en X se debe solamente, por supuesto, al mercurio, ¿no? No hay más que mercurio, ¿no? El aire no ejerce. El único mercurio. Pero en el lado derecho, acá hay aire, ¿no? Hay una fuerza debido al aire. ¿Eh? O sea, hay una presión atmosférica. Ah. Aparte de ello, vamos a indicarlo, el peso total de la pesa, o sea, del bloque y del pistón, ¿no?, que le dan de dato, W, ¿no? Aparte de eso, ¿no? Y acá hay
Hay otra presión en el punto Y también debido al peso de esta altura H de mercurio que hay encima del punto Y, ¿no? Acá encima del punto Y, aquí hay mercurio. Hay un volumen de mercurio, una masa de mercurio, una columna de mercurio, y ejerce una presión también. Entonces, en el punto Y hay presión no solo de la columna de mercurio, también debido al peso del pistón. También hay una presión atmosférica, ¿no? Ya saben, la presión debido al peso del pistón es la fuerza, peso total, porque no solamente el pistón, perdón, el pistón y la pesa o el bloque, ¿no? Ejercen presión, ¿no? Tienen un peso total W, si eso se divide entre el área sobre la cual actúa esa fuerza total, y hay otra presión, ahí hay tres, ¿ves? Tres presiones ahí en el punto Y, se tienen que sumar en el punto Y tres presiones, y eso es lo que tenemos acá, ¿ves? A la derecha, ¿eh? Presión debido al aire, W sobre A, la presión debido al peso total bloque más pistón, ¿no? Y este tercer término es la presión debido al peso de esa columna de mercurio que hay encima, ¿no? ¿Ven? Ya, entonces, de ahí, lo único que hay que hacer es evaluar. Pues reemplazamos, ¿eh? 10 a la 5, la presión atmosférica, acá está. El peso del pistón más el bloque, ambos, el peso total es 200. Eso se divide entre el área del pistón, le dan de dato también, 8 centímetros cuadrados es, ¿no? Pero como tienen que tener metros cuadrados, ustedes quieren pasar de centímetros cuadrados a metros cuadrados, lo multiplican por 10 a la menos 4, ¿ya? Cuando ustedes quieren pasar de centímetros cuadrados a metros cuadrados, lo multiplican por 10 a la menos 4 y ya está en metros cuadrados. Y el último término, la densidad de mercurio, acá está, 13,6 por 10 a la 3. La aceleración de la gravedad, 10. Y 25 centímetros es la altura de mercurio que tiene que estar expresada en metros, por eso se multiplica por 10 a la menos 2, ¿no? Porque tiene que estar en metros, tiene que estar en metros, ¿ya? Entonces ahí van a sumar, como pueden ver, el primer término que está acá lo puedo escribir como 10 por 10 a la 4. El segundo término el segundo término simplemente, miren, acá queda 25, es fácil, ¿ah? Porque miren, acá sacamos mitad, arriba queda 100, ¿no? Acá queda 4. Un cuarto es 0,25, ¿no? 0,25 por 100, ¿cuánto es? 25. Por eso queda, este 10 a la menos 4 sube, ¿no? Entonces queda 25 por 10 a la 4. Y en el último término, o sea, acá, va a quedar, cuando multipliquen 13,6 por 25 y por 10 a la menos 2, le va a quedar 3,4. Y todo eso va multiplicado por 10 a la 4, porque mira, 10 a la 3 por 10 es 10 a la 4, ¿ya? 13,6 por 25 por 10 a la menos 2 le va a dar 3,4. Entonces todos los términos tienen el factor 3,4, así que lo podemos eliminar, ¿no? O mejor dicho, eliminar no, mantenerlo como factor común. Eliminar, no, a la derecha no hay 10 a la 4, como factor común, ¿no? Y podemos sumar sin ninguna dificultad. 10 más 25 más 3,4 da 38,4 por 10 a la 4. Pero también esto se puede escribir por 10 a la 5, ¿no? Es decir, si multiplico arriba por 10 y abajo lo divido entre 10, esto va a correrse la coma decimal, va a correrse una cifra a la izquierda, ¿no? Va a quedar 3,84 y va a aumentar en 1 la potencia de 10, 10 a la 5. Y eso se escribe en pascales, ¿no? En pascales. En pascal. Se expresa en pascal. Esa es la respuesta. Ahí termina, ¿eh? Ahí termina ahí termina la solución.
Esa es la respuesta. Estos problemas son típicos, ¿no? Típicos de exámenes, ¿no? Veamos si es que hay otro, si no continuamos con la teoría. Si no continuamos con la teoría. Hasta el momento hemos estudiado, no olvidar, la presión hidrostática. El siguiente problema debe ser seguramente ya el principio de Pascal, ¿no? Y pues, pero sin embargo, se puede resolver. eh, si bien es cierto, se cumple el principio de Pascal, todavía se puede resolver con lo que hemos estudiado, ¿no? Así que de una vez podemos resolverlo, ¿ah? De una vez. A ver, este es el modelo de prensa hidráulica. ¿Qué es una prensa hidráulica? Consiste en dos recipientes interconectados de distinta área transversal. Por ejemplo, acá a la derecha tenemos un recipiente interconectado con otro a la izquierda. Me refiero a estos de arriba, ¿no? Estos recipientes de arriba. Tienen distinta área transversal, ¿eh? Uno es grande y la otra es angosto. Eso se llama prensa hidráulica. Funciona con líquidos, aceite, en este caso. Estos son pistones, ¿no? Estas que ven aquí, estas tapas movibles, son pistones o émbolos, ¿qué se llaman? Ya. Y el funcionamiento es como ven en la figura animada, ¿no? Se aplica una fuerza comúnmente en el lado acá, ¿no? En el lado izquierdo, pues esa fuerza es pequeña, ¿no? En realidad, ¿no? No es muy grande, es pequeña, ¿no? Pero esa fuerza, como vamos a ver ahorita en la teoría, todavía no hemos visto eso, va a ser suficiente para que en el lado derecho se pueda equilibrar el peso, ya que la fuerza se multiplica, ¿no? Una fuerza pequeña aplicada acá, miren, en el lado izquierdo, se multiplica y puede sostener un cuerpo. Eso es una prensa hidráulica. La razón es el principio de Pascal que vamos a estudiar a continuación, pero como este problema, si bien es cierto, aquí está presente el principio de Pascal, no vamos a aplicarlo explícitamente, el principio de Pascal, así como están escuchándome. Por eso estamos resolviéndolo antes de estudiar el principio de Pascal. No es necesario. Aquí actúa un principio que es el de Pascal, vuelvo a repetir, pero no vamos a utilizarlo de manera directa, sino simplemente el equilibrio de presiones. Eso es lo que vamos a usar acá, ¿no? La presión hidrostática, ¿ya? Lo que se quiere entonces es aplicar una fuerza, ojo, ya le dan las áreas, miren, que 800 centímetros cuadrados es mucho mayor que 25, ¿no? Centímetros cuadrados. El pistón de la derecha es un área mucho mayor. El peso que aparece ahí dice 6.000 newton, de unos 600 kilogramos y más, colocado sobre un pistón grande. Listo. Ya. Entonces, cuando alcance el equilibrio, este sistema dice cuando se observa, cuando se mantiene o se observe una diferencia de nivel del aceite, ¿no? En los dos recipientes que están ahí, cuando se observa una diferencia de nivel de más o menos, de 8 dice, ¿no? De 8 metros, ahí se alcanza el equilibrio, dice el problema. Entonces veamos esa situación. Ahora, ¿cuál es la pregunta? La magnitud de la fuerza que se requiere aplicar en el émbolo pequeño, o sea, acá a la izquierda, ¿no? Para que se mantenga en equilibrio ya el aceite, ¿no? Ahí no está en equilibrio, ahí no está en equilibrio. Tenemos que llegar al equilibrio. Se expresan los pesos de los pistones, ¿ya? Ya veamos la situación entonces. Entonces, esta fuerza F debe ser la mínima para que alcance el sistema el equilibrio, es decir, para que quede estático, vamos a suponer, en reposo, el, el aceite.
¿Bien? El pistón a la derecha se ha corrido una altura h hacia abajo, ahí se ha creado un desnivel, miren. Se ha creado un desnivel acá, por acción de esta pequeña fuerza F. Pero esa pequeña fuerza F en realidad se multiplica, eso no es el caso ahorita analizar. Pero el hecho es que sobre el pistón que está acá a la derecha va, como esa fuerza pequeña F se va a multiplicar, va a sostener todo lo que está encima, ¿no? El peso del bloque, sobre todo, porque se expresa el peso del pistón. Y entonces, esta es la situación de equilibrio, ¿eh? Esta es la situación de equilibrio. Esa es la situación de equilibrio. Con ese desnivel, ¿no? Entre los pistones. Entonces, en esa situación de equilibrio, como está en equilibrio el aceite, podemos aplicar la condición de equilibrio de un fluido. En términos de presión, consiste en igualar la presión a un mismo nivel, ¿no? Por ejemplo, la presión acá en el punto X. Vamos a indicarlo, miren. En el lado izquierdo, la presión aquí en el lado izquierdo del punto X debe ser igual a la presión aquí en el lado derecho, en el punto Y, ¿no? A1 es el área del pistón pequeño, A2 el área del pistón grande. Entonces, esa es la idea, ¿no? Así que pasemos a la solución. Nuevamente, por supuesto, hay que adjuntar el dibujo para que no se pierda, ¿no? La situación de equilibrio que estamos estudiando, ¿no? ¿Ven? Entonces, iguala la presión en X en el lado izquierdo con la presión en Y en el lado derecho. ¿Ven? Y no olvidar los datos. La diferencia de nivel o del desnivel es 8 metros, A1 está en centímetros cuadrados, esta área de tensión transversal acá en el pistón, 25 centímetros cuadrados, del otro grande, 80 centímetros cuadrados. Y no olvidar que el peso de este bloque es 6.000, ¿no? Newton. Esos son los datos, ¿no? Esos son los datos. Ya, entonces la presión se iguala en el lado derecho, en el lado izquierdo. Presión en X igual a presión en Y. Aquí, por supuesto, ya podemos ignorar la presión atmosférica, porque si en ambos lados se suman las presiones atmosféricas, se cancelan, pues, ¿no? Cuando se igualan las presiones atmosféricas se cancelan en ambos lados. Así que no es necesario escribir presión atmosférica, sino más que solamente la presión debido a el peso en este caso, en el lado derecho. Bueno, esto que está escrito acá, miren, en realidad esto esta es la presión en Y, ¿ya? W sobre A sub 2, o sea, la presión en este punto de abajo. Y P sub X, o sea, la presión del punto X es lo que está acá a la derecha. O sea, la presión debido a la fuerza F, más la presión debido a esta columna de aceite que hay acá, ¿no? H. ¿Sí? O sea, esto está al revés, ¿no? Esto está al revés. O sea, esto debería estar al otro lado, ¿no? Esto que está escrito acá, miren, es la presión en el punto X. Voy a ponerlo acá ya. O sea, la presión debido a la fuerza F en el lado izquierdo, más la presión debido a esta columna H de aceite. Esto es X, lo que está escrito acá a la derecha. Y lo que está escrito acá a la izquierda, el peso del bloque sobre el área, es la presión. Ahí está la línea de fuerza del peso, ¿ven? Del bloque. Acá está la línea. La presión debido a ese peso acá en el punto Y es ese peso dividido entre el área, ¿no? A su 2. Y eso está acá, a la izquierda. ¿Ya? Eso está ahí a la izquierda. Ya, entonces está claro, ¿no? Ese es el orden. Ese es el orden. ¿Y qué hay que determinar de acá? F, ¿no? F hay que determinar. Reemplazamos. Los datos ya están reemplazados. 6.000 el peso del bloque. El área A sub 2, miren acá arriba, es 80 centímetros cuadrados. Ya saben, para convertir
80 centímetros, acá dice 800. A ver, 800. Vamos a ver, vamos a retroceder un ratito. Vamos a retroceder. 800 es. ¿Ya? Ahora volvemos. No es 80 acá, es 800. ¿Ya? El dato dice 800, por eso aparece 800 acá. ¿Ya? Por 10 a la menos 4. ¿No? Ya saben, para multiplicar por 10 a la menos 4 es porque lo estoy pasando a metros cuadrados. Ya 25 centímetros cuadrados el otro por 10 a la menos 4. También cuando se convierte en metros cuadrados. Pensé el aceite 780, ya está en kilogramos, ¿no? Por metro cúbico, la gravedad 10, 8 metros, ya está en metros esto, ¿no? Y el cálculo es sencillo, ¿no? Miren, a la derecha es fácil. Miren, acá se cancelan estos ceros. 30 entre 4, 15 medios, ¿no? 15 sobre 12, 7,5. Este 10 a la menos 4 sube, así que 7,5 por 10 a la 4 queda a la izquierda, ¿no? Y a la derecha, también podemos subir esto, ¿no? Podemos subir. Acá, si multiplicamos 78 por 8, da 624, pero por 100, ¿no? Ahora, para escribirlo en potencia de 4, dividimos entre 100 y lo multiplicamos por 100. Así que queda ya la potencia de 10 a la 4 y queda dividido 624 entre 100, que es 6,24. Y acá se cancela 10 a la 4, ¿eh? En todos los términos. 10 a la 4. De ahí la tarea es despejar F, que es lo que le piden cuánto vale F. Va a quedar F sobre 25. Ahora se resta 7,5 menos 6,24. A ver, resten 7,50 menos 6,24. 7,50 menos 6,24 da 1,26, ¿no? Ahora, el último paso es multiplicar 1,26 por 25 y eso da 31,5. Y esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Ahí termina el problema, ¿no? El problema bonito, ¿eh? Instructivo el problema. Bastante instructivo el problema. Está presente el principio de Pascal, por supuesto, pero no se aplica de manera directa, o sea, de manera indirecta, implícita en la práctica, ¿no? Pero como le están pidiendo una fuerza F, simplemente equilibrio de presiones, ¿no? Nada más, ¿no? Entonces ahora sí veamos el principio de Pascal, pues, ¿no? Veamos el principio de Pascal. Cómo se multiplica la fuerza. Miren esa fuerza F, ¿cuánto nos ha salido? ¿Ah? 31,5 newton. Y puede sostener el equilibrio, ese bloque de cuánto. O sea, esa fuerza se va multiplicando hasta el otro lado, hasta que llega a equilibrar a ese bloque, que el peso del bloque es 6.000, miren, 6.000 newton. O sea, con una fuerza de apenas 31,5 newton, se puede equilibrar a un bloque bien pesado de 6.000 newton. Y eso constituye un principio, vuelvo a repetir, llamado principio de Pascal, ¿no? Que vamos a estudiar ahora sí a continuación, ¿no? Así que vamos a la a la a la sección teoría. Retornamos a la teoría entonces. Aquí nos habíamos quedado, ¿se acuerdan? Medición de la presión, que es lo que hemos visto hasta ahorita en los ejercicios, ¿no? Y ahora sí, principio de Pascal. Ahí está. La presión adicional aplicada a un fluido en equilibrio se transmite completamente a todos los puntos, a todos, a todos, así como están escuchando, a todos los puntos del fluido y a las paredes del recipiente que lo contiene. Este es el mismo ejemplo del comienzo
de la imagen animada, ¿se acuerdan al comienzo? Que si se aplica una presión, ¿no? Adicional, como esta que está acá, ¿no? A este émbolo, a este pistón, de un recipiente que contiene agujeros, o sea, se le... No es una jeringa, ¿no? Que sea esto una jeringa y que se le infiltre el líquido. Y tiene, como tiene agujeros, ese recipiente, entonces esa presión adicional, con esa presión adicional va a salir el líquido a través de estos agujeros. Eso significa que se transmite, ¿no? Completamente, ¿eh? Y en todas direcciones, porque, ojo, puede ser cualquier dirección. Se transmite completamente esa presión adicional, entonces, ¿no? Pero este no es el único ejemplo, ¿ah? También hay otros ejemplos. Por ejemplo, veamos otro ejemplo. A ver, un gas contenido en un cilindro, un balón, un recipiente. Encerrado, ¿no? Encerrado. Encerrado. Se aplica una presión adicional acá. Como el gas es mucho más compresible que un líquido, es decir, fácilmente se perturba, su volumen cambia fácilmente y se perturba fácilmente. Entonces hay que esperar un rato a que el gas vuelva a su estado de equilibrio. Una vez que llega nuevamente el gas a su estado de equilibrio y se mide la presión en cualquier punto que se mida, la pared, en el centro, en el fondo, ¿no? La presión se va a ver incrementada en el mismo valor adicional que se ha aplicado, ¿eh? Por eso todos los puntos como A, B y C, las presiones en los puntos A, B y C, aparecen incrementadas en la misma cantidad, ¿ves? Delta de P, delta de P, en la misma cantidad. ¿Ya? Ya, ese es el significado del principio de Pascal, ¿no? Una aplicación de este principio es básico, la aplicación es la prensa hidráulica, que es lo que han visto ahorita en el ejercicio, ¿se acuerdan? Es lo que han visto en el ejercicio. Veamos lo que es una prensa hidráulica. ¿Eh? Es un recipiente, dos recipientes interconectados, como vimos ahorita, ¿no? ¿Se acuerdan? Que contienen un mismo líquido, ¿no? Líquido debería ser, porque fluido también puede ser, pero ¿saben qué pasa si es un gas? Tienen que esperar demasiado tiempo para que se llegue al equilibrio, ¿no? Por eso el fluido debe ser un líquido, es más práctico. Ya, entonces miren, una pequeña fuerza que se aplique en el émbolo pequeño, aquí voy a marcar esta área, AS1, el émbolo pequeño, se va a transmitir como presión, por supuesto, esa fuerza va a ejercer una presión y esa presión se va a transmitir completamente a todos los puntos de fluido y a las paredes del recipiente. Cuando llega al área A2, esa presión adicional, la fuerza ahí va a incrementarse, ¿no? Cuando llegue esa presión adicional a esta área A2, por ejemplo, la fuerza se va a incrementar bastante, ¿eh? Y puede sostener ese auto. Por ejemplo, miren, si se aplica esta fuerza F1 ahí, ¿ven? Esa fuerza va a producir una presión adicional, ¿no? Ya que fuerza sobre área, F1 será 1, esa presión adicional se va a transmitir completamente por todos los puntos de fluido y por las paredes también del recipiente que lo contiene. Así que cuando llega a la otra etapa, esa presión transmitida también va a ser la misma, pero lo que va a ser diferente es la fuerza, se va a incrementar la fuerza. Por ejemplo, esta fuerza F2 va a ser mayor o mucho mayor que la fuerza F1. ¿Eh? Y se puede equilibrar el auto que ven ahí. Entonces tiene que quedar claro que el principio de Pascal dice de que esa presión que se aplicó acá al lado izquierdo, peso 1, que es fuerza sobre área, es la misma en el otro lado, en la otro émbolo, en el otro pistón. Fuerza sobre área sub 2. La presión es la misma, pero la fuerza es diferente. La fuerza acá F sub 2 va a ser
mayor o mucho mayor, pero la presión es la misma, ¿ven? Entonces acá, ¿qué se sigue? Que al dividir fuerza sobre, porque es la misma la presión, ¿no? Que se ha transmitido, y despejo la fuerza F sub 2, miren, cuando despejo la fuerza F sub 2, queda la razón de las áreas, el área grande es dividido entre el área pequeña. Y eso nos dice pues que la fuerza F sub 2 es mucho mayor que la fuerza F sub 1, o sea, se multiplica. Es la gata hidráulica, ¿no? Miren, ahí está la gata hidráulica, también se le llama así. Una pequeña fuerza ahí, es como una máquina simple, es una palanca, pues, ¿no? Una máquina simple, una palanca. Incrementa la fuerza bastante, ¿no? De manera que puede sostener un auto, ¿ven? La fuerza se multiplica entonces. Este símbolo que aparece acá, esta que ven acá, se lee mucho mayor, ¿ya? Mucho mayor se lee. O sea, F sub 2 acá es mucho mayor, este F sub es mucho mayor que F sub, ¿no? Eso significa ese símbolo. ¿Ya? Esta es la prensa hidráulica, que es la aplicación del principio de Pascal. ¿Ven? Ya saben, los pistones son esas tapas. Esto, cuando es así, la aplicación se entiende mejor, ¿no? Que cuando es en una pizarra física, ¿no? Una pizarra estática, ¿no? Se entiende mejor. Esa es la famosa gata hidráulica, ¿no? Y se basa en el principio de Pascal, ¿no? De gran aplicación práctica. Industria automotriz, ¿no? Ya, este principio se utilizó ahorita, el problema, ¿ven? Pero de manera implícita, ¿no? De manera implícita, no de manera directa, ¿no? No explícitamente, ¿no? Sí. Claro, tiene que haber una situación de equilibrio, ¿no? Va a haber una situación de equilibrio en que esto está en equilibrio reposo, ¿no? Por ejemplo, ahí, ¿no? Puede ser. ¿Eh? Ahí queda ya el equilibrio. Esta fuerza, por supuesto, va a sostener la línea de acción, ¿no? Al auto. O sea, esta fuerza F sub 2 va a ser igual al peso del auto. ¿Eh? Esa fuerza en equilibrio, así donde está ya en estado de equilibrio, en reposo, esa fuerza es casi igual al peso del auto. ¿Por qué digo casi igual? Porque hay que tomar en cuenta también el peso del émbolo, ¿no? A menos que se desprecie, ¿no? Idealmente debería ser igual, ¿verdad? Pero casi igual, podemos decir, ¿no? O equilibra, se puede decir. Esa fuerza F sub 2 equilibra, listo, al peso del auto y al peso de lo que hay encima, el émbolo, la plataforma que ven ahí. Ya, eso es lo que hemos visto ahorita en el problema, ¿se acuerdan? Que se ha resuelto. Ya, eso. Pero implícitamente, ¿no? Principio de Pascal, ¿no? Ahora ya saben, ¿ven? Ahora ya lo saben. Veamos ahora otro principio. Principio de Arquímedes. ¿Cuál es el enunciado? Todo cuerpo sumergido totalmente o parcialmente en un fluido experimenta una fuerza vertical hacia arriba, o sea, fuerza resultante, ¿ya?
Se llama empuje esa fuerza resultante vertical hacia arriba. También fuerza de flotación se llama, ¿ya? Fuerza de flotación, fuerza de empuje, fuerza ascensional también le llaman, ¿no? Fuerza ascensional. Fuerza ascensional, fuerza de flotación, empuje, significa una fuerza resultante vertical hacia arriba, ¿ya? Y de igual magnitud que el peso del volumen del fluido que desplaza. Bien, por supuesto, esto también tiene que ilustrarse con ejemplos, ¿no? Con ejemplo, veamos, supongamos que tenemos un recipiente con un líquido nada más. ¿Ya? No hay volumen desplazado. Cuando se sumerge, un cuerpo ahí, ¿qué se va a observar? Un volumen desplazado. ¿Sí? Se va a observar un volumen desplazado. Pero según el principio de Arquímedes, el cuerpo, que está totalmente sumergido en este caso, hay un volumen de líquido desplazado, va a experimentar una fuerza resultante hacia arriba. Miren, esa fuerza resultante hacia arriba es la resultante de todas estas fuerzas, esa fuerza neta hacia arriba que se llama empuje o fuerza de flotación, ¿no? Es el resultado de sumar todas las fuerzas que ejerce quien, el líquido sobre el bloque que está totalmente sumergido. Si se suman todas estas fuerzas, vamos a ponerlo mejor acá esto. Acá hay fuerzas, ¿no? En cada punto del bloque el líquido ejerce fuerzas, ¿no? Ejerce fuerza. Acá también, ¿ve? Fuerzas. Si ustedes suman todas ellas, ¿sí? Le va a dar una fuerza resultante hacia arriba, llamada empuje. El empuje entonces es la fuerza resultante que ejerce el fluido, o en este caso el líquido, sobre el cuerpo sumergido, ¿no? Totalmente en este ejemplo. Pero también puede estar parcialmente, ¿ah? Puede estar parcialmente, mire. En este caso, sigue experimentando un empuje, pero ya menor, ¿no? Porque está parcialmente sumergido. Y también observen, el volumen desplazado es menor, miren. Si ustedes comparan con el otro, la figura del centro, con esta otra, el volumen de fluido desplazado es menor, ¿no? Es menor. Sin embargo, ahora, cuando está parcialmente sumergido, observen, el empuje no solo se debe a la fuerza que ejerce el líquido en cada punto del cuerpo. O sea, el empuje no solo es la fuerza resultante debido a la fuerza que ejerce el líquido en cada punto del cuerpo, ¿no? Sino también, si es aire lo que está arriba, el aire también ejerce fuerzas, ¿no? El aire también ejerce fuerza sobre, claro, menor, ¿no? Pero ejerce fuerza también. Al final todo se suma. El aire ejerce fuerza sobre el cuerpo. Cuando se sumen todas esas fuerzas, tanto del líquido como del aire, nos da el nuevo empuje, que es menor, ¿no? Cuando el cuerpo está parcialmente sumergido que cuando está totalmente sumergido. El volumen desplazado también, por supuesto, será menor cuando está parcialmente sumergido que cuando está totalmente sumergido, ¿eh? ¿Y a qué dice el principio de Arquímedes? El principio de Arquímedes es como un axioma. Dice, es una ecuación teórica, no es empírico. Aparentemente parecía que fuera empírico, pero no, es teórico. Dice que la fuerza de flotación o empuje o fuerza ascensional es igual al peso del fluido que desplaza, o sea, masa del fluido desplazado por gravedad, ¿no? La masa ya les dije que se tiene que escribir como densidad por volumen, ¿no? Por eso acá aparece la densidad del fluido desplazado por volumen. B sub L es el volumen de fluido desplazado, ¿ya? O sea, esto que está acá arriba.
ya sea está parcialmente o totalmente sumergido. Observaciones importantes acá. Observaciones importantes. Miren, si el cuerpo está completamente sumergido, se cumple que el volumen de líquido que desplaza es igual al volumen del cuerpo. Es decir, ustedes pueden calcular el volumen de cualquier cuerpo, sumergiéndolo totalmente en un recipiente, por ejemplo, con agua, pueden, el volumen que ocupa su mano, el volumen de su dedo, de su cabeza, pueden sumergirla totalmente, basta medir el volumen desplazado para que sea igual al volumen del cuerpo. Ese es cuando está totalmente sumergido, pero ¿qué pasa si está parcialmente sumergido? Como el caso de la figura que vimos también ahorita, ¿no? Ya no es así, ya, ¿no? O sea, hay una fracción nada más, el volumen que va a desplazar va a ser menor, como le dije ahorita, ¿no? B', ¿no? ¿Por qué menor? Porque va a ser una fracción del volumen del cuerpo. ¿Qué fracción? Una fracción del volumen del cuerpo que está sumergida, ¿no? Por ejemplo, si un cuerpo está sumergido las tres cuartas partes de su volumen, entonces la fracción es tres cuartos. Si está sumergido la mitad de su volumen en un cuerpo, esa fracción que está del volumen del cuerpo que está sumergido vale un medio, ¿no? A eso se refiere, ¿ya? Ya estas dos observaciones son claves, ¿ah? En la resolución de problemas, ¿ah? Ustedes tienen que distinguir en los problemas, ustedes se van a dar cuenta que le van a decir el cuerpo está parcialmente sumergido o totalmente sumergido, pero ya saben, ¿ah? Esto van a tenerlo en cuenta en la resolución de problemas, ¿ya? Mucho ojo acá, ¿ya? Mucho ojo. Se van a presentar estas dos situaciones, ¿ya? Estas dos situaciones se le puede presentar. Ahorita vamos a ver, ¿ya? Ahorita vamos a ver. Cualquiera de estas situaciones se le puede presentar. Ahorita vamos a ver. O inclusive las dos mismas, ¿no? La misma vez. Da mucho ojo. Como le dije, el empuje descrito por el principio de Arquímedes es como un axioma, ¿no? No necesita demostración, pero sin embargo se ha comprobado empíricamente, por supuesto. Es una ecuación teórica. Quizás la primera ecuación teórica, o una de las primeras ecuaciones teóricas, porque dice que la de Pitágoras fue la primera, ¿no? La frecuencia de las cuerdas, ¿no? Cuando vibran, la frecuencia de vibración de las cuerdas, pero bueno, una de las primeras ecuaciones teóricas que fue comprobada empíricamente fue el principio de Arquímedes, ¿no? En el laboratorio, entonces, la comprobación se realiza midiendo, por supuesto, el empuje, o sea, la fuerza de flotación. ¿Cómo? Utilizamos un dinamómetro, que es una balanza de resortes que mide fuerzas, ¿no? Como el peso de un bloque que se suspende. Cuando uno mide el peso de un cuerpo en el aire, también se llama peso real, ¿no? Es donde vivimos nosotros, ¿no? Bueno, nosotros vivimos en un fluido que es el aire. Ya, entonces basta suspender el bloque del dinamómetro para que uno diga, ya, leo ahí, leo el número acá. Ah, ya, ese es el peso, digo, ese es el peso del bloque en el aire, ¿eh? Y todavía no ha sido sumergido, ¿no? En el líquido, ¿ya? Ya, eso se hace en laboratorio. Por ejemplo, ahora lo voy a sumergir y voy otra vez, voy a medir con el mismo dinamómetro el peso ya del cuerpo sumergido, ¿ya? Ahí está. Ahí está, ¿eh? Lógico, va a haber un desplazamiento del volumen acá, ¿no? Como pueden ver acá abajo, desplazamiento. Pero ahora el peso ya no va a ser el mismo, va a ser menor, o sea, va a haber un peso aparente, menor, aunque ahí parece que fuera mayor, pero va a ser menor. Entonces, cuando ustedes resten el peso real, que es en el aire, menos el peso aparente, o sea, que es menor, ¿no? Líquido, eso va a determinar el empuje y se va a verificar el principio de Arquímedes, ¿no? Y este es el empuje que predice el principio de Arquímedes. Cuando ustedes miden esto, esta diferencia o sea, el empuje, o sea, esta diferencia de pesos,
se comprueba el principio de Arquímedes. Entonces, esa pérdida aparente de peso que experimenta el cuerpo es el empuje. Bueno, el cero vamos a suponer que esté acá, pues, para que lo noten. El cero vamos a suponer que sea este. Como hay un resorte, el resorte se comprime más acá cuando se mide en el aire el peso. En cambio, acá el cero se corre menos. Este es el cero. Acá está el cero también, ¿no? Pero acá, como pueden ver, el resorte se comprime menos, ¿no? Acá se comprime más el resorte. Entonces, da la impresión que pesa menos, pues da peso aparente, pero eso se debe al empuje. Hay una pérdida aparente de peso. Por eso se llama peso aparente, cuando se mide en cualquier otro fluido que no sea el aire. Ya está. Esa es la medida del empuje. Ahora sí, ya podemos pasar a los problemas de principio de Arquímedes. Ven, mucho ojo con esto, ¿ya? Estas observaciones, y semana a semana le estoy siempre haciendo esas indicaciones, porque mucho de lo que se escribe en las observaciones no solamente es para contestar preguntas de teoría, de conceptos, sino también para ayudar a resolver problemas, ¿no? Acá vamos entonces a tener en cuenta los problemas que siguen estas observaciones. ¿Ya? Ya veamos entonces, vamos a la sección ejercicios. Nos habíamos quedado en el problema número 4. Dice, en un laboratorio de física se observa que un bloque que flota en un recipiente, aquí debería decir, en un laboratorio de física se observa un bloque que flota, ¿no? En un recipiente que contiene agua, correcto. ¿Ya? ¿Cuál es la densidad de bloque? Si flota de modo que emerge el 35% de su volumen. O sea, el volumen que está fuera del agua es 35% del volumen total, ¿no? Y el resto, o sea, el 65% está sumergido, ¿no? Ya, entonces esta es la figura que narra el enunciado. Si ustedes observan, si ponen cuidadosamente o ponen nomás sobre la superficie un pedazo de madera, corcho, ¿no? Y observan bien, va a flotar, ¿no? Y va a haber un movimiento. Siempre hay movimiento, por más pequeño que sea, pero va a haber oscilaciones así, pequeñas, ¿no? Cada vez va a ser más pequeño, pero siempre va a haber oscilaciones. Nunca va a estar estático en realidad. Solo que aproximadamente, cuando ya las oscilaciones son bien pequeñas, se puede aplicar aproximadamente la primera condición de equilibrio, o sea, sumatoria de fuerzas igual a cero. ¿Ya? Siempre va a haber esas oscilaciones, ese movimiento. Pero para fines prácticos, cuando las oscilaciones, esos movimientos que ven ahí, ese vaivén, son bien pequeños, entonces podemos aproximar diciendo de que está en equilibrio y si la sumatoria de fuerza debe ser nula, ¿no? Y a esa situación vamos a ver, ¿no? Pues acá vamos a suponer que ya, si bien es cierto, sabemos que está oscilando, pero es bien pequeña, ¿no? Las oscilaciones lo podemos imaginar como si fuera en reposo, pero nunca va a estar en reposo absoluto, ¿no? Ya saben, arriba es aire, abajo es agua. Entonces, despreciando esas pequeñas oscilaciones,
Las fuerzas son el peso y el empuje, o fuerza de flotación, el empuje. Esas fuerzas se deben equilibrar, ¿no? El empuje debe ser de igual valor que el peso para que se cumpla aproximadamente la primera condición de equilibrio, ¿no? O sea, para decir que aproximadamente está en equilibrio. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que igualarlas. Hay que igualar. Y pasemos a la siguiente página y vamos a igualar primera condición de equilibrio, el empuje con el peso que han visto ahorita. Ya saben, la masa del bloque es conveniente escribirla como densidad por volumen, ¿ya? Esto que ven acá, densidad multiplicado por volumen es la masa de bloque, densidad de bloque por volumen de bloque, ¿ya? Pero no olvidar, esta es ecuación 1, ¿ya? No olvidar que el principio de Arquímedes también me dice que el empuje es igual al peso del fluido desplazado. En este caso, del agua desplazado. Este producto, densidad del agua por volumen del agua desplazado, es la masa, ¿no? Masa del agua desplazado. Además, si reemplazamos 2 en 1, o igualamos, ¿no? 2 es igual a 1, pues, ¿no? O reemplazamos. En el lado izquierdo se va a escribir densidad del agua, volumen del agua desplazado por G, ¿no? En el lado derecho, densidad de bloque, volumen de bloque por G. G se cancela, ¿no? Vamos a despejar ahí lo que nos piden, la densidad, ojo, les piden la densidad de bloque. Queda volumen de agua sobre volumen de bloque, esta razón, por densidad del agua, que es dato. Pero hay un dato, ¿no? Es ecuación 3, ¿ya? Por dato, el volumen desplazado, ¿a qué es igual? Va a ser igual al 65%, porque ya le dije antes, ¿no? El dato dice que está 35% fuera del agua, pero sumergido, ¿qué parte del volumen del cuerpo está? 65%. Entonces, por la observación que hemos visto hace un momento, el volumen del agua desplazado cuando el cuerpo está parcialmente sumergido es una fracción del volumen del cuerpo que está sumergido. ¿Cuál es esa fracción? El 65%, pues, ¿no? El 65%, como vimos en la observación, ¿no? Y queda volumen del agua sobre volumen del bloque, o el volumen del agua desplazado sobre el volumen del bloque, 65%, que es el dato, ¿no? Además, es ecuación 4. Ahora hay que reemplazar 4 en 3. Miren, acá es 3, esta razón, ¿no? Acá, esa razón está acá, ¿eh? Lo reemplazo nada más. Voy a reemplazarlo, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Y ya está, y termina. Reemplazan 1000 la densidad del agua, kilogramo por metro cúbico. Es bien sencillo. 65 por 10, 650 kilogramos por metro cúbico. Esa es la densidad del bloque. Esa es la densidad del bloque. Esa es la densidad del bloque. Como pueden ver, se han tenido en cuenta una de las observaciones, en este caso cuando el cuerpo está parcialmente sumergido. Para resolver el problema. Pasemos a otro problema típico. Se ha presentado este problema en múltiples ocasiones, ¿no? Pasemos a otro ejercicio. A ver. 5. El peso de un cilindro sólido en el aire
esta es otra observación, la medida del empuje, ¿no? El peso de un cilindro sólido en el aire dice que es 0,67 newton. Si el peso del cilindro completamente sumergido en un líquido es 0,40. Está de rojo ahí porque hay un error de digitación ahí en el original, ¿no? En el original hay un error de digitación. Debe decir 0,42 o 42 gramos, creo que dice ahí, ¿no? Masas. Debe decir peso, ¿no? Pero este segundo dato sobre la masa, el peso, tiene que ser 0,42 ya en Newton, ¿no? En Newton, ¿no? Aquí le piden la densidad de líquido, ¿no? La densidad del cilindro le dan 1700 kilogramos por metro cúbico. Bien, entonces está cantado que hay que aplicar la observación que le dije, la medida del empuje, ¿no? Miren, con esos datos que tienen ahí del peso del cilindro en el aire, que es el peso real, y la densidad del cilindro, pueden determinar por la fórmula de la densidad igual masa sobre volumen, ¿no? Pueden determinar el volumen del cilindro, ¿no? Que es masa sobre densidad, ¿no? Densidad es masa sobre volumen es masa sobre densidad, ¿no? Pero la masa es peso sobre gravedad, ¿no? Porque peso es masa por gravedad, ¿no? ¿Peso dónde? En el aire, pues, ¿no? Dividido entre la gravedad. El peso en el aire ahí está, ¿no? 0,67. Eso lo divido entre 10, da 0,067, ¿no? Si se divide entre 10, que es la gravedad, 0,067, pero 0,067 se puede escribir como 67 por 10 a la menos 3, ¿no? Y abajo sí se escribe 2700, ¿no? Ahora, estos dos ceros que están acá abajo, lo suben, ¿no? O sea, este 10 al cuadrado lo suben. El numerador va a quedar 10 a la menos 5, ¿no? Porque pasa con signo negativo el exponente. 10 a la menos 3 por 10 a la menos 2, 10 a la menos 5. Ahora, si dividen 67 entre 27 a dos cifras decimales es 2,48, que se puede aproximar a 2,5. Este símbolo, ya les he dicho, significa aproximadamente, ¿ya? Este símbolo. 2,5 por 10 a la menos 5 metros cúbicos, ¿ya? Ya, ese es el volumen del cilindro. Ahora, teniendo en cuenta la tercera observación que vimos en la teoría, la medida del empuje es la diferencia entre el peso real en el aire del cilindro menos el peso del cilindro en el líquido, ¿no? En el líquido que no conocemos su densidad, ¿no? Ya, restamos nada más, pues, ¿no? A ver, arriba están los datos, 0,67 menos 0,42. Eso da 0,25. Ahora aplicamos el principio de Arquímedes. Ese mismo empuje por el principio de Arquímedes debe ser igual a ¿qué? Densidad de líquido desplazado, o líquido simplemente. Este V sub L es volumen de líquido desplazado, ¿no? Por gravedad. Ese es el empuje. Pero no olvidar, el cuerpo está totalmente sumergido, miren, ¿ah? Completamente sumergido. Además, entonces debemos escribir, como está totalmente sumergido, el volumen del líquido desplazado debe ser igual al volumen del cuerpo. Esa era la observación, ¿se acuerdan hace un rato? Cuando el cuerpo esté completamente sumergido. El volumen del líquido desplazado es igual al volumen del cuerpo. Entonces, el empuje, en la ley de Arquímedes, que está acá, ¿no? Acá, ahí donde estoy resaltando, en esta ley de Arquímedes del empuje, el volumen del líquido desplazado es igual al volumen del cuerpo. Acá está, ¿eh? Volumen del cuerpo. Y de ahí voy a despejar la densidad del líquido, que es lo que me piden, ¿no? Pasa a dividir el volumen del cuerpo por la gravedad, pasa a dividir. Y podemos evaluar acá arriba 0,25, que ya lo conocemos, el empuje, la medida del empuje,
Abajo reemplazamos el volumen que ya hemos calculado también del cilindro que está arriba, miren, 2,5 por 10 a la menos 5, y 10 que es la aceleración de la gravedad. Esto es sencillísimo, el cálculo ahí es gracias a la aproximación que se ha hecho acá arriba, por supuesto, ¿no? Miren, acá arriba 25 por 10 a la menos 2, abajo 25 por 10 a la menos 1, abajo solo queda entonces 25 por 10 a la menos 5, se cancela el 25 de arriba con el 5 de abajo. Como queda solamente 10 a la menos 3, eso sube, ¿no? Y queda 10 a la 3, o sea, 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces el líquido es agua, ¿no? El líquido es agua, porque la densidad del agua es 1000, ¿no? Kilogramos por metro cúbico, ¿no? Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Y ahí termina el problema. Este es otro ejemplo típico que se presenta, ¿no? Todos estos problemas que estamos viendo son ejemplos típicos que se presentan comúnmente en los ejercicios, perdón, en los exámenes en general, ¿no? Claro, a veces le piden otras cosas, ¿no? Pero son problemas típicos que han venido en exámenes antiguos, ¿no? Bien, entonces pasemos, revísenlo bien nuevamente si es que quieren, ¿no? Ahí está. Se ha calculado el volumen del cilindro con los datos, se ha medido el empuje con los datos que le dan, peso real menos peso aparente, se ha aplicado el principio de Arquímedes, donde el empuje ya ha sido medido, ya, ¿no? Se ha tenido en cuenta que el cuerpo está totalmente sumergido y se ha igualado el volumen V sub L, o sea, volumen del líquido desplazado igual al volumen del cuerpo. Eso se ha puesto en el principio de Arquímedes, el volumen del cuerpo. Se ha despejado finalmente abajo, miren la densidad del líquido, que es lo que le piden, ¿no? Y se ha evaluado, ¿no? Finalmente. Y ha salido 1000, ¿no? 1000 kilogramos por metro cúbico. Pasemos. Bueno, el siguiente problema sí ya es el otro tema. Vamos a la teoría. Vamos a la teoría. Aquí nos habíamos quedado. Tensión superficial, ¿no? Se representa por esta letra gamma, que en realidad es el coeficiente, ¿no? De tensión superficial, pero para abreviar los libros hablan de tensión superficial. ¿Qué es la tensión superficial, no? Como vimos al comienzo, la superficie de un líquido es como una membrana elástica, ¿no? Es como que ustedes tengan, por ejemplo, un paño, una sábana bien tensa, ¿no? Bien tensa. Ponen un objeto encima y se deforma, ¿no? Se deforma, pero no la rompe, o sea, no rompe el cuerpo, excepto que sea pues otro tipo de cuerpo, ¿no? Simplemente hay una deformación en la superficie de un líquido. Esa deformación se debe al fenómeno llamado tensión superficial. Y su explicación tiene origen molecular, ¿ya? Se manifiesta en la superficie libre de los líquidos, debido a una fuerza resultante que experimenta cada molécula de la superficie. Las moléculas en el interior generalmente experimentan fuerzas de atracción entre ellas, ¿no? Hay fuerzas de atracción entre moléculas, eso se llaman fuerzas de cohesión, ¿no? Las fuerzas de atracción entre las moléculas en el interior se llaman fuerzas de cohesión. Y como son iguales, las moléculas son indistinguibles, de la misma sustancia, entonces esa fuerza de atracción cuando se suman se anulan, pero en la superficie no ocurre eso, miren. Aquí en la superficie se pueden anular las componentes horizontales, pero va a quedar una componente vertical, ¿no? Hacia abajo. Es la explicación sobre la tensión, el origen de la tensión superficial. ¿Cómo se mide?
Experimentalmente, se puede usar un anillo de una determinada longitud L de circunferencia, por supuesto, colocado cuidadosamente sobre un líquido, sobre la superficie de un líquido, cuidadosamente, ¿no? Así como está ahí. Entonces, miren, cuando uno le quiera levantar el anillo, va a observar que requiere hacer una fuerza adicional, ¿no? Pues bien, esa fuerza adicional va a ser detectada en el dinamómetro, va a leerse en el dinamómetro. En el dinamómetro se va a leer esa fuerza adicional. Pues bien, esa fuerza adicional es justo la necesaria y suficiente para vencer a la fuerza superficial, ¿no? Debido a la tensión superficial, la fuerza debido a la tensión superficial que ejerce el líquido, ¿no? Es hacia abajo, como pueden ver estas flechitas acá, ¿no? ¿Ven? Estas flechitas, ¿no? Así se mide la tensión superficial. Y la definición es fuerza superficial perpendicular, ¿no? Así como la definición de presión, ¿se acuerdan? Fuerza perpendicular a la presión. Acá también la tensión superficial que hace el papel de la presión se define como fuerza superficial perpendicular, o sea, la magnitud, pero ya no por unidad de área, sino por unidad de total de ya no por unidad de área, sino por unidad de longitud total sobre la cual actúa esa fuerza. O sea, la fuerza de tensión superficial que ven ahí, debido a la tensión superficial, esta flechita actúa en todo el perímetro, tanto en el perímetro interior del anillo, o sea acá, como en el exterior también, ¿no? Por eso dice longitud total de acción, ¿no? Abajo, ¿ya? Con esto se mide la fuerza de tensión superficial. Como pueden ver ahí, es fuerza superficial, o sea, fuerza debida a la tensión superficial, por unidad de longitud, unidad newton por metro. Bueno, esto lo vamos a ver a continuación. Este es un fenómeno relacionado con la tensión superficial, ¿no? La capilaridad. En los capilares de las plantas, la savia se eleva debido a este fenómeno llamado capilaridad o acción capilar, ¿no? En el laboratorio, cuando uno sumerge un tubo capilar que está abierto, por supuesto, ¿qué se observan estas dos situaciones? O asciende o desciende. Esas dos situaciones. Cuando asciende, se forma en la superficie un menisco acá, cóncavo, ¿no? Se llama cóncavo. Y cuando desciende, un menisco que se llama convexo. Ahora, cuando asciende, el ángulo que forma la pared del capilar con estas flechitas que indican la fuerza debido a la tensión superficial, ¿no? Estas flechitas indican la fuerza debido a la tensión superficial, la fuerza con que se adhiere el líquido al recipiente, acá también, forma un ángulo, ¿no? Teta, ese se llama ángulo de contacto que ahorita se va a explicar. Pues bien, cualquiera que sea el caso, cuando asciende o desciende, esa altura, debido a la capilaridad, ya sea cuando asciende o desciende, es proporcional o inversamente proporcional al radio del capilar. También depende de la densidad del líquido y del ángulo que les he dicho. Sí, este ángulo se llama ángulo de contacto. El ángulo de contacto, ya como están las flechas ahí, es el que forma la dirección de la fuerza superficial con el tubo, ¿no? Capilar. ¿Ya? Entonces, miren, cuando hay cuerpos que están en un líquido en contacto con un sólido, hay también fuerzas de atracción entre moléculas de líquido y moléculas del sólido. Esas fuerzas se llaman de adhesión, ¿ya? Adhesión. Adhesión. Y cuando las fuerzas son entre las propias moléculas de un líquido o de un sólido, etcétera, o de un gas, se llaman fuerzas de cohesión, ¿no?
Ya, debido a la tensión superficial, entonces el líquido se pega, ¿no? Se adhiere en las paredes. Por eso, o asciende o desciende, ¿no? Por ejemplo, si es agua, asciende. Si fuera mercurio, desciende, ¿no? Eso nos dice el experimento. Teta, entonces, el ángulo de contacto que indica lo que les he dicho ahorita, la acción de las fuerzas adhesivas, líquido sólido, y las fuerzas cohesivas que pueden estar en el líquido sólido. El menisco ya les expliqué esto, ¿no? El menisco cóncavo será cóncavo cuando el líquido asciende, será convexo cuando el líquido desciende. El ángulo es menor que 90 cuando asciende, mayor que 90 cuando desciende. Ahí está en su guía también en la teoría. Ahora, cuando sea agua, vale cero ese ángulo de contacto. Y cuando sea mercurio con vidrio, agua con vidrio casi cero. Mercurio con vidrio aproximadamente 180. No exactamente 180, sino aproximadamente. Ya veamos ejemplos. Con respecto al fenómeno de la tensión superficial, ¿no? Indique verdadero o falso, la tensión superficial es la fuerza neta de cohesión. Correcto, ¿no? Y ya les expliqué. Por ejemplo, ¿por qué están las moléculas ahí atrayéndose? Inclusive puede que hayan otro tipo de moléculas, ¿no? De otro líquido, pero en todas se van a atraer. Cohesión. Entre ellas siempre va a haber cohesión, ¿ven? Así como están viendo, ¿ven? Va a haber fuerza de atracción entre ellas. Pero arriba, que es la superficie libre de separación arriba, también van a haber fuerzas de atracción, de cohesión, pero cuando se sumen, como ya les expliqué, va a haber fuerzas resultantes hacia abajo, ¿no? ¿Eh? Fuerzas resultantes hacia abajo. Así que la solución es verdadero, ya no hay más que explicar, esto ya está hasta la saciedad explicado. Dos, la capilaridad es un fenómeno relacionado con la tensión superficial, verdadero. Ahorita también lo acabamos de ver, ¿no? Ya les expliqué ahorita, verdadero. Bueno, la altura también les expliqué ahorita. Esta es la fórmula. Es inversamente proporcional al radio. Acabamos de ver esta fórmula ahorita. Y ya está contestada la pregunta, ¿no? Ya está contestada la pregunta. ¿Sí? Pasemos entonces al siguiente problema, número 7. Una varilla de vidrio maciza de 3 centímetros de diámetro flota verticalmente en el agua, determine la magnitud de la fuerza superficial, o sea, la fuerza debida a la tensión superficial, por el agua sobre la varilla. Ahí le dan la tensión superficial, ¿no? Este es el dibujo, en realidad. El agua se va pegando, se adhiere al tubo, así que la fuerza superficial, el agua no se opone, se adhiere al tubo. Por eso la fuerza de superficial es hacia abajo, ¿no? La fuerza debido a la tensión superficial es hacia abajo. Y actúa, como es sólido el tubo, actúa solo en el perímetro exterior del tubo, ¿no? El radio R estamos llamándole. Entonces, de la definición, ahí está la definición de tensión superficial, fuerza sobre longitud total, que es 2πr, de espejo, que da tensión superficial gamma, se puede escribir pi por 2r por gamma, porque como le dan el diámetro es 2r, ¿no? 2 veces el radio. Se reemplaza, 3,14 pi, 2r vale 3 por 10 a la menos 2, en metros, ¿no? Ojo, en metros, por eso se multiplica por 10 a la menos 2, y la tensión, el coeficiente de tensión superficial del agua es 7,5 por 10 a la menos 2. Y ya está, terminó el problema. El resultado es 7,065, ese producto por 10 a la menos 3, que es, en milinewton es 7,065 milinewton. Esa es la respuesta. Y nos vamos ahora sí a lo último ya, ¿no? Que es lo último de la teoría. Rápidamente. Bueno, este tema en realidad no corresponde ya pero sin embargo se está agregando. ¿Qué es el flujo o caudal o gasto de un fluido? Es simplemente el volumen de un fluido en un intervalo de tiempo, o sea, la cantidad de volumen de un fluido que se transporta en un intervalo de tiempo. Se define así, volumen sobre tiempo, ¿no? O sea, metros cúbicos sobre segundos. Gráficamente es así, miren, su caño
ustedes llenan un recipiente con agua, ¿de acuerdo? Tiene un volumen. Eso requiere un tiempo, ¿no? Ya. Esa razón se llama caudal o flujo, y eso es lo que le cobran en su recibo de agua, ¿no? El gasto. Por eso también se llama gasto o caudal, ¿no? Eso es lo que le cobran en su recibo de agua, gasto o caudal. La viscosidad es otra propiedad, es el rozamiento, la fuerza de rozamiento interno que hay en un fluido. Como pueden ver acá, esta es la definición. Esfuerzo cortante sobre rapidez de formación. Esfuerzo cortante se define como fuerza tangencial, que es la fuerza F que ven ahí sobre área, y lo de abajo es la rapidez de formación, es decir, rapidez sobre la longitud. Y las unidades son pascales por segundo. La ley de Poiseuille es muy útil, de mucha aplicación. Se aplica en los tubos, los capilares, en las venas, en las arterias. Dice que el gasto o flujo de sangre, etcétera, es proporcional a la cuarta potencia del tubo, del radio del tubo capilar, a la diferencia de presión que ven ahí en la figura, inversamente proporcional a la longitud del tubo. Y abajo está eso que parece N, es la viscosidad o coeficiente de viscosidad. Y ahora sí, rápidamente el último problema es este, de un cardiólogo que dice de que tiene un paciente una arteria alterada que está estrechada, ¿no? 10%, miren. La normal es RSU1, pero la que se ha estrechado es RSU2, es un 10%. RSU1 vale 3 milímetros. Y le piden determinar la razón de la diferencia de presión en la arteria normal dividido entre la arteria alterada, ¿no? Entonces acá aplicamos la ecuación, la ley de Poiseuille, para el flujo de sangre en la arteria normal, Q1, y en la arteria que está estrechada, Q2, ¿no? Como el flujo dice que de sangre es constante y lo igualamos, las Q mayúsculas son los flujos, esa es la notación. Lo igualamos, cancelamos, los pi, la C le cancelamos, y ya está. Despejamos la presión en la arteria bloqueada o estrecha, la diferencia de presión en la arteria estrecha, lo dividimos entre la diferencia de presión entre la arteria normal, queda la razón de los radios a la cuarta, pero cuando reemplazamos, miren, o cuando usamos el dato, dice que disminuye en 10%, ¿no? El radio, entonces quedan 9 décimos de la arteria normal, ¿no? Pero cuando reemplazamos 2 en 1, miren acá, cuando reemplazamos va a quedar 10 sobre 9 a la cuarta, pero ese dato está acá, ¿no? Ya está. Ese dato está acá, 10 sobre 9 a la cuarta. Es 1,52. Entonces, hay diferencias, miren. La diferencia de presión en la arteria estrecha es mayor que la diferencia de presión en la arteria normal, ¿no? Por eso ocurren los accidentes vasculares. Por eso ocurren los accidentes vasculares. Como pueden ver, eso es todo por ahora. Entonces, es muy instructivo estos problemas son muy instructivos. Repásenlo y será pues hasta la próxima, ¿no? Estamos ya en fuera de hora. Nos vamos entonces.